¿Qué tal, amigos? Como siempre, un inmenso placer saludarlos. Quien les habla, Ana Teresa Albella, Anate, y estás en tu canal de gerencia en YouTube. Lo primero que quiero hacer es darle la más cordial bienvenida a todos los nuevos suscriptores y por supuesto darle las gracias por sus comentarios, por los likes. Seguimos creando canciones. La última que escribí se llama Plan B, muy a propósito del tema que vamos a trabajar hoy. Plan de contingencia. Por cierto que también quiero agradecer a todos de corazón porque me sentí muy acompañada con el apoyo que nos dieron, la tragedia pues que ocurrió acá en el país, donde tanta gente pues nos vimos afectados de una u otra manera y de verdad que se sintió el apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias. Bien, vamos hoy con el tema plan de contingencia. Uno de los aspectos que a mí más me gusta de la figura gerencial es que tiene esa capacidad de resolver problemas, pero hay algo que me gusta más todavía y es la capacidad del gerente para prevenir los problemas. Un plan de contingencia calza perfectamente en esta visión, ¿de acuerdo? ¿Qué es un plan de contingencia? Aquí les voy a dejar una autora que conseguí, que me gustó mucho su enfoque porque es muy corto, muy concreto, no tiene desperdicio, y se los voy a dejar para que lo revisen y de alguna manera también me apoyé en ese material, ¿ok? Esta autora se llama, ya va, para no engañarlo, Julia Martins, y tiene un trabajo que se llama, que lo publicó en el año 2025, y se llama así tal cual, Plan de contingencia. Aquí se los voy a colocar de todas maneras para que el que esté interesado en profundizar y leer con detalle, pues lo pueda revisar. Está en la web, ¿ok? Bien, ellos definen un plan de contingencia como una estrategia, y si es verdad, se puede concebir como una estrategia, claro que sí, una estrategia que describe lo que tiene que hacer una organización o una empresa o una institución para atender eventos críticos, ¿okay?, que puedan obstaculizar o frenar las operaciones normales del negocio. En otras palabras, a la final, ¿qué vas a tener? Un documento donde se va a describir todo un proceso y toda una serie de acciones y de toma de decisiones que se tienen que seguir si ocurre, ¿ok?, un evento, o en caso de que ocurra un evento que detenga las operaciones normales o en marcha del negocio. ¿Está bien? ¿Por qué es importante? Bueno, precisamente porque te ayuda a abordar acciones, ¿okay?, para evitar que tu negocio, que tu empresa se vea afectada. Pero no, en todos los sentidos, a nivel de recursos humanos, de su talento, a nivel material, de equipos, a nivel de tecnología, en fin, abarca, digamos, todos los procesos organizacionales. Hay empresas que tienen como estrategia desarrollar un plan de contingencia, digamos, de manera general e integrado. Eso está genial. También puedes levantar un plan de contingencia puntual para un departamento o para una dirección. Por ejemplo, hace unos años yo llevaba una dirección de posgrado de mi área de desarrollo organizacional. Y en esa época Venezuela tenía fuertes conflictos políticos, una gran polarización. Y esos conflictos también iban directamente a la calle. Es decir, hubo un momento en que la conflictividad era tan alta que corría el riesgo de tener que cerrar operaciones. ¿Okay? En ese momento yo hice mi plan de contingencia para el programa, porque además yo no estaba físicamente ubicada, digamos, en la sede principal, sino que estaba en una sede aparte, donde era el único posgrado que funcionaba en esa sede. Entonces era importante crear ese plan de contingencia y al mismo tiempo compartirlo con otras unidades que también trabajaban allí. Entonces fíjense que ya se van viendo cosas, ¿no?, que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, el hecho en sí. ¿Okay? En este caso yo tenía que tomar en cuenta el peligro hacia la vida de los estudiantes, de los profesores, del personal administrativo, el mío, por supuesto, y de otros compañeros que trabajaban en la misma sede, el personal de vigilancia, el personal de limpieza, en fin, ¿ok? No puedes dejar a nadie por fuera, ni a nada. Otra cosa que en ese caso en particular yo tuve que tomar en cuenta fue las horas en las que se daba ese conflicto, porque no se daba todo el día.
Entonces había unas horas muy particulares en las que estallaba el conflicto, se manifestaba en la calle y por supuesto ni profesores ni alumnos y muchas veces los trabajadores y los colaboradores tampoco iban a poder llegar. Y eso me iba a frenar totalmente las operaciones del posgrado, ¿ok? Todos esos elementos yo los tuve que tomar en cuenta. Ya les voy a seguir el cuento para que vean cómo ir interrelacionando de acuerdo a tu área, de acuerdo a la columna vertebral de tu gestión, ¿ok? Lo que puedes ir haciendo. Y además, esta autora también te da 8 pasos que me parecen súper prácticos. También se los voy a colocar acá en unas láminas al final del video o sobrepuesto para que se puedan nutrir de él, ¿ok? Bien, por eso que es importante. Ahora, ¿cuáles son los objetivos principales de un plan de contingencia? El primero, en mi opinión, avalado además por otros autores, mantener las operaciones en marcha. Ese, digamos, es la continuidad del negocio, es el primero. Hay otros que ellos citan aquí, me parecen también importantes, permítanme, para que no se me olvide ninguno. Reducción en los tiempos de respuesta, también es otro objetivo que ellos identifican. Proteger los activos críticos del negocio, claro que sí. Por ejemplo, datos, infraestructura, recursos humanos, materiales y otros. Asignar responsabilidades. Ofrecer un marco de actuación que permita la toma de decisiones informadas bajo presión. Pero para mí estos son como un poco subobjetivos, ¿ok? Sublogros, vamos a verlo así si lo vemos como un proyecto. Porque el principal es ese, es garantizar la continuidad operativa y yo le agregaría garantizar también la seguridad y el resguardo de personas, bienes, equipos, materiales, finanzas, ¿está bien? Entonces, con esto claro, también hay que recordar que no existe un solo plan de contingencia, hay varios tipos de planes de contingencia. Está el plan de contingencia de emergencia, que lo acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Con estas situaciones que están pasando en el mundo. El plan de contingencia de recuperación, el plan de contingencia preventivo, el plan de contingencia operativo, que básicamente va directamente a las operaciones del negocio, el plan de contingencia financiero y tecnologías de información. La característica principal de cada uno de ellos es hacia dónde va dirigido, ¿ok? Porque el principio en el fondo es el mismo. Entonces, por ejemplo, el preventivo anticipa riesgos. El de emergencia, bueno, allí no anticipa los riesgos porque no te da chance. Sucede una situación de emergencia y tienes que accionar inmediatamente, ¿ok? El de recuperación, por supuesto, son los pasos para el restablecimiento de la gestión de la operación o del negocio. El operativo aborda riesgos relacionados con suministros, compras, suministros, producción, servicios, clientes. El financiero va directamente hacia lo que es la gestión de fluidez del negocio y atiende a cualquier crisis económica que se pueda presentar. Y tenemos aquí liquidez, sí, exacto. Fluidez del negocio, liquidez. Y por lo menos nosotros ahorita que estamos con el tema de las divisas, también es importante, ¿ok? Manejar eso porque las compras a diario se ven afectadas, ¿está bien? Por ponerles un ejemplo. Las tecnologías de información también prevé respuestas y tal vez mi énfasis sería en la parte preventiva de cómo recuperar o resguardar data, ¿ok? Bueno, ya ven que tenemos varios tipos de planes de contingencia. Ahorita vamos a revisar cómo sería uno de recuperación, de prevención, ¿ok? En este caso de prevención. Como les venía contando con mi ejemplo en particular, antes de pasar a los 8 pasos, ¿ok? Algunos autores hablarán de otros pasos más, otros menos, pero en definitiva, pues son estos que les vamos a comentar. Pero volvamos al caso mío. Entonces, fíjense, había una conflictividad, había un riesgo evidente a la salud, había un riesgo evidente a que las operaciones se frenaran, de que las clases no pudieran continuar. Recuerden que en toda gestión universitaria tenemos el grupo de alumnos que desarrolla proyectos, el grupo de alumnos que está entregando trabajos de grado, y cuando se para un trimestre o un semestre, eso te afecta muchísimo el tiempo de entrega posterior. Entonces, todos estos aspectos yo tenía que evaluarlos, ¿ok? También tenía que evaluar cuántas materias
se habían abierto ese trimestre, los profesores que estaban activos ese trimestre, incluso la base de datos de los alumnos que estaban asistiendo ese trimestre, que se habían inscrito ese trimestre, el personal que estaba asistiendo, el personal administrativo, es decir, todas esas características yo las revisé. Me senté con las personas, digamos, que tenían, digamos, responsabilidad inmediata en el asunto también, y levantamos un plan. En ese caso, levanté un plan con 3 escenarios: plan A, plan B y plan C, ¿ok? Si el conflicto de calle se hacía muy fuerte, ¿okay?, y no nos permitía llegar, entonces íbamos al plan B. Y si el plan B tampoco se podía cumplir porque no podíamos ni siquiera llegar a la sede, entonces íbamos al plan C. De plan A, en resumen, ¿cuál era el plan A? El plan A era: nos mantenemos acá en la sede hasta cierta hora, porque después de esa hora era cuando básicamente explotaba esos problemas de calle, ¿ok? Entonces todavía podíamos recuperar clases sin problema hasta cierta hora, en la misma sede. El plan B, ¿cuál era? Nos quedamos en la sede, pero no hay clases de lunes a viernes, sino recuperación los sábados, nada más. Y en ese caso yo también tenía que estar atenta a que ese cambio no afectara dramáticamente la calidad. Bueno, dramáticamente de ninguna manera, la calidad del servicio, ¿ok? Porque eso también depende mucho del diseño de las materias. Bueno, como saben, estoy en un parque y siempre me vienen a visitar las guacamayas, ¿no? Que son una belleza, por cierto, en esta zona. Gracias. Qué lindo, que yo amo la naturaleza. Bueno, que el plan B consistía entonces en ver las clases, recuperar nuestras clases normales, pero el fin de semana, sábado, desde muy temprano en la mañana hasta cierta hora, porque los sábados también de cierta hora se manifestaban problemas de calle, ¿ok? Habían fuertes manifestaciones en la calle. Entonces, el plan C, ¿en qué consistía? En ver clases en la sede lejana donde no había problemas, ¿ok? Eventualmente no había problemas, pero le quedaba muy lejos a los alumnos y a los profesores también. Entonces, fíjense cómo se estableció inmediatamente a nivel de comunicaciones, pues lo hablamos con los profesores, evaluaron el plan, lo hice rapidito y muy cómodo de leer para que ellos pudieran activarlo rápidamente. Se utilizó tecnología como WhatsApp, por ejemplo, cada profesor con su grupo de alumnos y al mismo tiempo yo con el grupo administrativo y con todos realmente, y con los profesores, obviamente. A nivel de diseño y calidad, para que no perdiera calidad, lo que hicimos fue que esos sábados, todo lo que era, digamos, la clase teórica, propiamente dicha, que te puede llevar una hora y media, ese material se le entregaba a los alumnos, se les mandaba vía correo electrónico para que ellos tuvieran tiempo de hacer las lecturas previas. Nuestro grupo era un grupo de verdad extraordinariamente responsable, de verdad que, mira, sin queja alguna. Los alumnos cumplieron y los profesores entonces sacaban el mayor provecho en las horas que teníamos allí el fin de semana, ¿ok? Entonces así fue como se logró hacer. Vamos entonces con los pasos para la creación de un plan de contingencia. Me tuve que cambiar porque ya los chicos están entrenando tenis y después con la algarabía no nos iban a permitir conversar. Entonces me vine para acá. Bueno, vamos. El primer paso para crear un plan de contingencia es identificar los riesgos. Siempre unido a lo que es la columna vertebral de tu negocio. Si te distancias de ella, probablemente ese plan no te va a funcionar, ¿ok? El segundo paso sería evaluar esos riesgos. ¿Por qué? Porque cuando tú identificas los riesgos es posible que encuentres muchos y no todos los vas a poder atender, ni todos son igualmente prioritarios y todos representan un costo para la organización, ¿ok? Entonces tienes que evaluar esos riesgos para, como tercer paso, establecer las prioridades. ¿Cómo lo vas a evaluar? A través de una matriz donde se estudian y analizan dos factores: gravedad versus probabilidad de ocurrencia. ¿Qué tan grave es? ¿Qué tan probable es que ocurra? Se hace normalmente con una matriz de doble entrada, colocas la identificación de los riesgos, estableces el análisis y de acuerdo a tu medición. Casi siempre se hace con
alta, media y baja. Entonces, cuando tengas gravedad alta, probabilidad alta de ocurrencia, eso te va a marcar a ti una prioridad, ¿ok? Entonces, primer paso, identifique los riesgos. Segundo paso, evalúe los riesgos según gravedad y probabilidad de ocurrencia. Tercer paso, identifica entonces los riesgos prioritarios. Recuerden que esto es un asunto también de presupuesto. Entonces, a lo mejor no podemos atenderlos todos, pero sí los prioritarios. 4. Cree un plan de contingencia para los mayores riesgos. 5. Obtén aprobación. La aprobación es muy importante porque de los niveles superiores siempre va a depender tanto la asignación de los recursos y entre esos recursos pues está el presupuesto. Entonces, y otros recursos que pudieras necesitar, porque yo lo estoy asociando al ejemplo que le estoy dando que fue en el área educativa, pero si lo estás haciendo, por ejemplo, en una empresa de manufactura, pues es evidente que a nivel de compra o de producción o de mercadeo o de calidad de servicio se presenten la necesidad de ciertos recursos. Entonces es muy importante obtener la aprobación. Luego, paso 6, comparte tus planes de contingencia. Muy importante la información y el compartir oportunamente los planes de contingencia, porque así puedes prevenir que el mismo plan esté fallando en algo, ¿ok? Paso 7, supervisa y actualiza permanentemente tu plan de contingencia. Y paso 8, pon a prueba tu plan de contingencia. Si lo pudieras hacer, digamos, con un manejo tipo hipotético, ¿ok? O experimentación, genial. Pero si no, bueno, te tocará probarlo cuando toque ejecutarlo. ¿Está bien? Entonces, fíjate qué interesante cómo efectivamente el mismo sentido común te va llevando, ¿ok?, al desarrollo de estos pasos para lograr un plan de contingencia acabado, ¿ok? Bueno, mis amores, en el caso nuestro tuvimos un equipo genial que respondió maravillosamente y donde pudimos definitivamente, no perdimos tiempo, no perdimos el trimestre, los alumnos que estaban en proyectos, sus proyectos fueron evaluados, los alumnos que estaban para presentar y defender su trabajo especial de grado también lo pudieron hacer y sus tesis de maestría también lo pudieron hacer sin problemas, ¿ok? Y bueno, continuamos con nuestras operaciones. Entonces fíjate qué bonito, ¿no? Quedó esa, digamos, esa escuela, ese aprendizaje allí y ese plan de contingencia allí para ser actualizado y renovado. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, con todo gusto me la hacen y yo en un momento que tenga chance, pues les respondo. Este material ya se los dejé indicado allí para que lo puedan leer con detenimiento y puedan seguir profundizando. Como siempre es un inmenso placer compartir con ustedes todos estos, digamos, tips informativos en materia de gerencia. Nos estamos viendo, ¿ok? Un abrazo. Muchísimas gracias por todo.